Buenas noches con todos, ¿qué tal? Eh, Hoy es el séptimo capítulo de este programa de anécdotas fisioterapéuticas. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante, que es básicamente la neurorehabilitación. Quizás uno de los puntos más fuertes también que conozcamos sobre la terapia física y rehabilitación es, al igual que la parte musculoesquelética, ¿no? Hoy vamos a conversar solamente de neurorehabilitación. Vamos a hablar con un especialista en neurorehabilitación que nos va a contar sus experiencias en este campo. Entonces voy a hacer la presentación correspondiente a la licenciada Giovanna Cachay. ¿Qué tal, Giovanna? ¿Cómo estás? Este es un tema bastante espontáneo, digo, formatos aquí. Estoy muy contenta porque también te conozco de hace muchos años, hemos trabajado juntos en una etapa de mi vida profesional también, nos hemos compartido en la parte de lo que nos une pues ahorita, ¿no? La terapia física. Estoy contenta, muy feliz que podamos compartir bonito con también estén ahorita conectados, ¿no? Uh -huh. ¿De dónde soy? Sí, ¿de dónde eres? ¿De dónde soy? Así en Lima, pero al menos de unos cuantos, creo que en menos de un mes me llevaron a Chanchamayo. O sea, siempre digo que soy de Chanchamayo. La Merced Chanchamayo es el lugar donde nací, digo nací, donde crecí. Estudié hasta mi quinto de secundaria. Estudié en el Colegio María Auxiliadora, aunque no lo crean, vengo de una corriente salesiana muy interesante, muy bonita, y bueno, terminé a los 15 años. Lamentablemente, por el
tema de la situación del país, donde la centralización está en Lima, tuvimos que emigrar toda mi familia. Y bueno, yo llegué acá a los 15 años para cumplir 16 en febrero. Postulo a la universidad en marzo. Y ahí es donde ya empieza, desde los 16 años estoy aquí en Lima, ¿no? Ingreso en la universidad y ya mi vida prácticamente se hizo aquí en Lima. Pero soy de Chanchamayo, todos están cordialmente invitados. De la Merced. Sí. Ok. Cuéntanos un poquito tu experiencia en la Merced, ¿no? En la Merced Chanchamayo. Por ejemplo, ya nos has hablado de dónde has estudiado, ya nos has hablado que básicamente has vivido en Chanchamayo. ¿Alguna anécdota que tengas de allá? Primero, que desde los básicos siempre voy a hablar Chanchamayo y mi moto. Yo manejo moto desde los 11 años de edad. Eh, la verdad, vivir allá era un tema de total libertad, total independencia. A los 10 o 11 años que estaba yo ya en primero o secundaria, tenía que ir en moto desde San Ramón en moto, manejando, porque no había, pues los micros estaban muy terruquitas, me acuerdo, porque llegaba con mochila a buscar estacionamiento. Me ayudó un montón porque aprendí a resolver problemas de tan chica, ¿no? Tenía que echar gasolina, y de otra manera agarré mucha independencia con eso en mi moto, ¿no? Tenía una Chali 70, también empecé a manejar carro a los 11 años, en mi provincia no es restringido, cuando podía o cuando quería iba en moto, cuando quería íbamos en carro. Muchas anécdotas con mis amigas del colegio, muchísimas, ya te imaginas la motito, si la motito hablara, la tengo hasta ahorita mi moto, mi Chali, la tengo, no la pienso vender, y mis amigas pues recuerdan porque hasta entrábamos 3 personas en la moto, ¿no? Una adelante, otra atrás, bueno, estábamos súper delgadas también en ese entonces, y en el carro igual, ¿no? Chapaba, y a mí me gustaba mucho recoger a mis amigas y pasear con el carro. No andaba sola, no soy de andar sola, no soy de hacer cosas solas, me gusta estar siempre con alguien o alguien, ¿no? Tampoco con una sola persona. Como te dije, estudié en el colegio María Auxiliadora. Creo que una de mis mejores experiencias, sobre todo en mejores formaciones. O sea, un sentimiento, y no solamente en un tema religioso, sino lo vivíamos, ¿no? Era un trabajo en equipo constante. El colegio si bien cierto fue salesiano, eso, ¿no? Todos en equipo, concursábamos en el salón, todo eso, ganábamos, o perdíamos, llorábamos, o nos alegrábamos, pero todo el equipo. No, muy difícil, uno jugaba solo, ¿no? Si yo competía, porque también he competido en algunos temas de matemática, de ortografía, hacíamos competencias en plena aire, ¿no? O sea, cuarto de secundaria contra quinto de secundaria. Yo estaba en cuarto y competir en una pizarra con una cantidad de gente era bien complicado, ¿no? Pero lo bonito es que siempre estaba muy unido. Entonces yo aprendí a trabajar en equipo, y eso es algo que me ha marcado en la vida, ¿no? O sea, me gusta, siento el de la novena de María, todos los 9 días a la capilla, porque teníamos una capilla. El que llegaba temprano recibía una cartita de la Virgen, entre comillas, pero lo buscaban, leías y era como que la Virgen te escribía, ¿no? Y como que te daba en el alma, uy, decías, sí, ¿cómo sabes, no? Lo que está pasando. Entonces, y el que juntaba las 9 cartitas tenía un premio. Entonces, todos por las 9 cartitas. En realidad, muy estratégica la adolescencia, ¿no? Muy estratégicas en cuanto a cómo nos han llevado nosotros. Incluso un día, obviamente el periodo es un periodo depresivo, entre comillas, natural, normal, ¿no? Porque es la parte entonces estamos en el momento de más conflicto con la familia, con papás, y bueno, yo que era un saltarín de todos lados, porque yo no paraba en mi casa, entonces, y ahí donde yo juntaba, ¿no? Juntaba entre claves, me acuerdo. Me peleé con mi papá y la monja lo leía todos los fines de semana, y el día siguiente era como una etapa de complicidad, ¿no?
Luego, de mi parte, no solía ser una persona que llegaba a la cárcel y se quedaba a dormir. Ya me bañaba, comía y ya estaba afuera, ¿no? Afuera estaba en talleres, ¿no? De lunes a viernes era talleres, mi vida de talleres. Estaba martes y jueves Cruz Roja, lunes y miércoles premilitar, de 5 a 8 de la noche, de 6 a 9, perdón, en el colegio jugaba en campeonato, tenía un club, prácticamente toda la tarde era en la calle, ¿no? O sea, eh, y bueno, me acuerdo que mi papá decía, pues iba a quejar con la monja, que por qué yo gana, que por qué yo gana, ¿no? Porque ella siempre, y la monja decía, pero si ella levanta la mano, nadie le dice, está metida, ella levanta por acá, hasta monje he sido yo. En carros alegóricos salió el María Mazarelo, ¿no? Ya era lo que hace, entonces, pero mira la monja que astuta, ¿no? Ella decía, bueno, no le gustaba que era monja, ella decía, ¿no? Si tienes un promedio por encima de 15, tú puedes escoger un taller, pero si no tienes por encima de 15, no, porque primero tus notas. Entonces, como yo tenía mis promedios más o menos adecuados, no me podía decir que no. Entonces, como que ahí yo me ponía uno, me ponía otro, y eso es lo que le marcaba, porque era su valla que ella tenía, ¿no? Interesante, porque en realidad debería ser así, ¿no? Tienes tiempo, por lo menos ya te estoy aquí, ¿no? Entonces, más o menos hacía mi vida de campeonato en campeonato, hasta he Claro. corrido, he corrido contra una chica y todo eso, ¿no? Pues esas son las Eso ventajas que... revivió mi infancia. Pero esas son básicamente las ventajas que nos otorga vivir en provincia, ¿no? Cosas que quizás en Lima no se podría hacer y esa es una ventaja de vivir en provincia, ¿no? Yo también he vivido en provincia, bueno, casi cerca hemos estado, sin conocernos en esos tiempos. Cerca en Tarma, ¿no? Claro, yo estaba en Tarma, Uh-huh. y esas son unas vivencias que solamente se pueden vivir allá. Cambiando un poco de tema, ya que hemos conocido parte de tu vida, ahora cuéntanos el momento de postular a la universidad. ¿Cómo fue tu ingreso? ¿Por Wow. dónde, o sea, el examen ordinario? ¿Cómo fue? ¿Cuánto tiempo te preparaste? ¿Algo complicado? Eso fue de Dios, no hay de otra, no hay de otra. ¿Por qué digo de Dios? Porque yo no tenía claro, a mí me gustaba, me acuerdo, contabilidad, o sea, todo me gustaba derecho, contabilidad, todo lo que tenía que ver, y algo que tenía bien escondido era el tema de comunicación, porque me gusta hablar, es como algo inalcanzable el tema de comunicaciones, ¿no? Entonces, y aparte que, como todo me gustaba derecho, me gustaba esto, pero nunca me imaginé salud, honestamente nunca, o sea, no estaba en mi plan. Mi papá trabajaba en el banco, me en la cooperativa, me crié entre el banco y la cooperativa, y dije, esto me... Pero hay algo que siempre mi papá decía, ¿no? Que van al banco ni a la cooperativa, nada, al banco no, administrativo no, porque algo me decía él, yo quiero que tengas una carrera que puedas trabajar de manera dependiente, pero si por A o B no te gusta o te sacan, tú te puedas valer de manera independiente. O sea, que sea una carrera que tenga para ambos lados. Siempre lo decía porque yo me imagino que en el banco ya estaba cansado, ¿no? El renunció de estar también. Entonces, como que yo no entendía, la verdad, tenía 15 años. Entonces, cuando yo que o sea, es el tema incluso del terrorismo, estamos hablando del 90, el 91, vi la promoción 91 y el 92 estoy aquí en Lima. Vine yo sola primero, luego vinieron mis papás. Pero ¿qué pasa? Que a la hora de postular, yo no elegí la carrera, la verdad, porque ¿quién ingresa, o sea, a esa edad, vía real? O sea, nada, ¿no? Pero sí era bien chantera, súper chantera. Yo soy muy, muy intuitiva para esas cosas, entonces tengo mucha intuición. Sí me preparé 3 meses, 2 meses, lo que es de enero a marzo, nada más, pues, ¿no? Porque ahí Vacacional. fue el tema. Y bueno, sí, y me sí, papá, sí, yo estoy, la verdad, estaba ahí, ¿no? La idea era no voy a ingresar, o sea, esto es para probar, ¿no? Para probar, porque, o sea, pero esa vez no hubo medicina en Villarreal. Entonces, no había medicina para postular en el 92. Entonces, y vi, pues, ¿no? Microscopio, dije, no, yo con un microscopio me muero en un solo sitio mirando algo, no, una placa tampoco, o sea, tampoco pensaba, dije, bueno, una sillita de ruedas por acá yo puedo hacer. Pues sí,
planeado, menos no se conocía de terapia, nada, porque estamos en el 92, la carrera acá nace, surge prácticamente en el 85, entonces prácticamente era una carrera muy desconocida, ¿no? Claro. Y ya pues postulé esa alumnos, ya sé, pues, de verdad que me chocó un montón todo, ¿no? Me chocó el cambio, me chocó mi casa. Nosotros pasamos de una situación bastante acomodada en una situación crítica económicamente, crítica, porque como te pero al final tuvo que dejarlo prácticamente porque trata de con fuerza. Él deja, mi mamá, mi papá, mis hermanos, no nos desligamos. Provincia es así, tú lo ves en tu casa también, bueno, somos muy unidos, entonces ellos comían, dice, su desayuno y lloraban y nadie podía. En marzo yo estaba sentada, me acuerdo, en la casa de mi tío, porque viví en la casa, y veo mi carro venir y una de mis hermanos y mi familia, ¿no? Giovanna, estamos acá, dejaron todo, todo, todo literal, la casa, los carros, todo, porque yo tenía varios carros, y era empezar de nada, y acá en Lima tenía mi papá comprando un terreno, que yo de verdad de bonito no veía absolutamente nada, ¿ya? Es donde ahorita tengo mi centro, ¿no? Es un terreno que era un desierto, yo metía mi pie y se hundía y el polvo llegaba hasta mi rodilla, creo. Entonces, qué bonito, decía yo, qué bonito, ¿de dónde, no? Pero algo que sí tengo, el tema de mi familia, mi mamá también, es que ellos decían, ¿no? Así sea agua, vamos a comer todos juntos. Entonces empezamos una nueva etapa en nuestra vida, todos, ¿no? De la idea de lo que yo tenía carrito, motito para irme, tenía que irme aplastada en un micro, empujándome por acá, empujándome por allá, ¿no? Que los choros, porque en ese entonces en Uruguay, Wilson, que estudió tenían los rateros que te jalaban con todo, de modo pirañas, ¿no? Me acuerdo. Y sí, eso que trataba la carrera. Pero ya, poquito a poco, pasé por varias etapas en la universidad también. Yoba, tu audio, tu señal está un poco fluctuante, se te escucha entrecortado. Ya, vamos a ver si se Espérame puede. un cinquito, voy a cambiar creo que sí, a ver, espérame un cinquito, dame un minuto, voy a cambiar de otro. Ok, ok. Si es la señal de acá. Bueno, mientras vamos esperando que Giovanna vaya viendo su señal, les vamos haciendo el comentario respectivo, ¿no? Hoy día vamos a hablar netamente de neurorehabilitación. La invitada de hoy es la licenciada Giovanna Cachay. Ella es especialista en neurorehabilitación. Tiene mucha experiencia trabajando tanto con niños como con adultos mayores. Ha pertenecido al Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú, ha sido miembro del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú. Es una persona que conozco hace mucho tiempo, muy identificada con la carrera y con todas las actividades que se realizan en relación a ella, ¿no? Muy comprometida en el mejoramiento constante de esta misma y a la vez de otras actividades o de otras índoles relacionadas a ella, tanto en la formación de los profesionales como también en el hecho de poder desarrollar un buen campo clínico. Ella, bueno, según nos estaba comentando, hemos podido escuchar, es de la ciudad de Lima, pero vivió muchos años en bueno, sería la selva central, ¿no? Con lo correspondiente a la Merced Chanchamayo, ¿no? Y en base a eso es lo que nos estaba comentando. Ella ingresó a la Universidad Nacional Federico Villarreal, ¿no? Y justamente ahí nos está contando un poco sus experiencias. Ahora sí, Giovanna, regresamos. A ver, no le demos el gusto al diablo, a ver, ya. Entonces me ha hecho revivir mi experiencia, ¿no?
Ok, Y ahora bueno, claro, bien, dime. vamos a enfocarnos en la vida real, ¿no? Netamente la experiencia universitaria, ¿no? Esa experiencia de los cursos que te han jalado más la atención, o quizás un poco también es descubrir en qué momento te enamoraste de la carrera, ¿no? Porque usualmente ingresamos desconociendo un poco o mucho, ¿no? Sobre la carrera y de pronto nos vamos enamorando de ella, ¿no? Entonces quisiéramos conocer esa parte de tu formación universitaria, primero quizás con los cursos que te han sido más complicados, los cursos que te han generado, dijiste, esto sí, esto es lo mío, ¿no? Docentes que te hayan marcado la vida, ¿no? Y al fin y al cabo después decir, ok, me encanta la terapia física. A ver, te cuento. Primero, yo era muy buena en números, ¿ya? Era muy buena, como te digo, en números, me gustaba matemática, y llegar a Villarreal y tener un 12, un 11, un 10, era para morirme, ¿no? Porque yo realmente me gustaba y competía en números, o sea, la parte de la universidad es diferente, pues, ¿no? Me acuerdo mucho del profesor Padilla, ¿no? Medio fregadín también era. Entonces, me chocó un poquito el no tener las notas que yo quería, ¿no? 14, 13, 15, creo que fue la nota máxima que tenía. Y me chocó muchísimo los alumnos. Yo tenía 15, 16, cumplí 16, como les comento. Lo más curioso, te comento, yo tenía esa boleta grande, ¿no? Antes era primero la boleta y después la libreta militar. O sea, a partir de nacimiento, ¿no? Entonces, cuando yo me iba a la biblioteca, primero cuando llegaba, aparte de que yo tenía cara de chiquilla, era chiquilla, casi nadie me daba bola. Y otra cosa, como venía de provincia, era un poco desconfiada de la gente, ¿no? Para mí, tú sabes que en provincia no nos arreglamos, no nos pintamos, somos súper naturales. Entonces yo como que acá decía, ahí estos somos unos creídos, ¿no? Yo me iba un posadito, yo me iba por acá, y que era mi vida, ¿no? O sea, no, tenía mucho, más que temor, no encontraba mis pares, porque eran mayores que yo, y los que eran de mi edad eran muy de otra onda. Eso para mí me chocaba un poquito, ¿no? Un poquito regular. Entonces yo así como ves así, yo estaba aislada, miraba por un costado, y peor, cuando me iba a la biblioteca. Iba a la biblioteca y yo doblaba mi partida de nacimiento en 4, porque me daba vergüenza tenerla, y me acuerdo del bibliotecario, ¿no? Porque a ver, y levantaba, me abría mi partida de nacimiento, porque era como, Dios, y otra vez el roche, ¿no? Ya se escapó del colegio, porque de verdad, ya no sabía cómo doblar, no había ni siquiera para reducir, Claro. entonces, y cuando saco la boleta, que ya fue un logro gratazo, pero la boleta también era Ujú. grande, no era delgada como la libreta militar, pero bueno, al menos era una boleta. Entonces, tener amistades ahí como que yo me aislaba un poco, pero he tenido bastante suerte, ¿sí? No es suerte, es de Dios, nuevamente voy a decir, es la de Dios, gente que me ha acompañado, tanto como amistades como profesores. Eh, no hay duda, no hay duda que el único curso que me gustaba, así de cajón, era anatomía. No hay duda que el que marcó mi vida terriblemente fue el doctor Santiago Carranza, un médico, el médico que incluso es el responsable de la ley del colegio, que yo no sabía por lo que era tecnología médica ni nada, pero este doctor era una persona que te hacía vivir la neuro, ¿no? Me enseñó neurología, y nosotros tuvimos la suerte en Villarreal de estudiar un año académico de cada curso, o sea, no era por ciclos, o sea, no era primer ciclo, no, era un año completo de anatomía, un año completo de neuroanatomía, un año completo de neuropatología, o sea, todo era un año completo, o sea, todo un año de vivir día a día, ¿no? Entonces, el sentir, el buscar, por ejemplo, yo he sabido lo que es guaquear, ir a Guaral, a sacar huesos, a buscar huesos. En eso llevé a mi hermanita, que en ese entonces era mi hermana menor y que ahorita también es mi colega. Nos íbamos a guaquear a Guaral y veníamos con el costal lleno de huesos, ¿no? Y llegar a la casa, tener que hervir los huesos, tener que barnizar los huesos porque teníamos que echarle barniz y vivir y mirar. Yo ahorita miro y digo la corredera bicipital, o sea, lo hemos vivido porque era una cosa muy, muy, muy bonita, ¿no? Yo creo que desde el momento que tú cuidabas esos huesitos, yo me acuerdo mi abuelita decía, uy, están penando, ¿cómo van a traer huesos? Y esa experiencia me encantó, o sea, me encantó porque también creo que iba con mi personalidad, ¿no? O sea, nada estaba escrito,
nada estaba dicho, y eso es algo que a mí me gusta. Entonces, luego, después eso fue en la parte de anatomía, ¿no? Incluso me acuerdo que lo más difícil de conseguir eran los cráneos, ¿no? Había húmeros, y yo andaba con un húmero, yo tenía una maletita así cuadradita, y ahí le ponía mi húmero, porque yo vivo en San Juan de Lurigancho, vivía, bueno, ahorita estoy, pero vivo, y en ese entonces pues todo el mundo me hablaba que era peligroso, entonces yo andaba con mi húmero, sacaba mi húmero y tenía la cabeza del húmero ahí en la mano cuando había un chauro o lo que sea, ¿no? O sea, con mi húmero andaba y me defendía con eso, porque un poquito pelinchita era, ¿no? Porque venía por provincia como tal. Mi tía me decía eso, oye, ¿tú crees? ¿Tú me estás en Chanchamayo, Giovanna? Acá te van a hacer tal cosa, cual cosa. Porque en Chanchamayo, pues, es sabido, si yo andaba con una moto, ya te imaginas cómo los chicos venían, te jalaban la moto, te empujaban, te metían cabe ahí en Chanchamayo, porque era así, pues, ¿no? O sea, era todos los días pelearme con varones. Entonces, acá ese era el tema, ¿no? Que yo mucho me enfrentaba y también, gracias a Dios, no me pasó nada, pero dice que era muy riesgoso. Entonces, eso me enseñó, pero como te digo, el que marcó la historia en mi vida, pues el doctor Santiago Carranza, que en paz descanse, ¿no? El doctor Santiago Carranza, yo recuerdo muchísimo, él tenía una forma de evaluación, primero, su bendito ABC, que seguramente si te ha enseñado a ti, o lo has disfrutado, el ABC era el último examen final, era un tema increíble porque te ponía patologías, te ponía, o sea, hasta ahorita recuerdo, ¿no? El caso de una chica que tenía un tumor en la hipófisis y que este tumor en la hipófisis decía que ella tenga todos los signos del embarazo, ¿no? Entonces, relacionar un tumor, el lugar, la localización con la clínica, el libro de Justiniani, por ejemplo, que hasta ahorita yo lo recomiendo a los alumnos, yo lo recomiendo muchísimo, el Snell, el Richard Snell, ¿no? Pero el Justiniano era una cosa que tú lo leías y te enamorabas porque te decía, acaba de pasar esto, qué hermoso hacer una clínica de esa magnitud, ¿no? Incluso también me acuerdo que a mí me gustaba sentarme adelante, ¿ya? Rochosamente porque se me dormía en su cara, porque yo soy bien dormilona, ya, pero dentro. Entonces venía el profesor, te chancaba a la mesa y te decía, no te gritaba, te decía, anda, cómprate un caramelo, te falta glucosa. Pero o sea, él no aceptaba que llegues tarde, no aceptaba porque decía, en medicina no hay disculpas. Disculpe, doctor, que he venido tarde, acá no hay disculpas. Le vas a decir eso a tu paciente, discúlpame. Entonces, él nos trataba como futuros médicos, ¿no? Como creo yo se debería tratar a nuestros colegas, ¿no? La responsabilidad que teníamos, ya te empezaba a enseñar. Entonces, y este bendito ABC era no aprenderte las vías ascendentes, no era eso, era clínica pura, ¿no? Clínica que habla del segundo año. Te daba un balotario de 20 preguntas, un balotario completito, y dónde tenías que dar el examen delante de todos. O sea, sacabas al frente, te decían, a ver, ¿qué número te tocó? El número 7, ya, este es el tema que tienes que exponer. Y delante de todos, ¿no? Entonces, yo, miedosa, me acuerdo, yo tenía relativamente buenas notas, a mí me gustaba, pero el día que yo quería, me tocaba, yo no iba. Entonces el profesor estaba ahí, ¿no? Con su color lapicero rojo todavía, ¿no? Ya, ¿alguien más lo ponía? ¿Alguien más? Primero en base a 20. Y a me decía, ¿tú, Giovanna? ¿No quieres? 0-0. Y me acuerdo clarísimo, 0-0 de rojo. No te miento, me quedé pasmada y llevé a mi papá. A los 17 años mi papá estaba yendo a la universidad a hablar con el profesor. Hasta ahorita digo, qué vergüenza, ¿no? Que yo haya hecho eso y que yo a mi papá. Yo llevaba a mi papá para todo. Tenía, porque, ¿cómo me van a jalar de esa manera? Y me acuerdo de que le dijo el doctor, le dijo al profesor, a mi papá, mire señora, acá está la nota de su hija. Si no tuviera esas notas, yo no le doy oportunidad, porque era bien tajante. Ya, pero siéntese y escuche cómo me expone. Ya, examen. Yo no me voy, dijo así. Entonces, y bueno, llegué a probar, pero me enamoré en ese momento, no de la carrera porque no la conocía, pero sí de la anatomía y de la neuroanatomía. Hay una anécdota, Juan, que creo que te comenté, que yo no sé si nos pasó a nosotros. En el cerebro, ¿ya? Porque generalmente los cerebros que teníamos en la universidad eran charquis, ¿no? Se notaba mucho y no te los dejaban llevar a tu casa. Entonces conseguimos un cerebro cada uno. Ay, el cerebro que a mí me tocó era hermoso, parecía un quesito ahí, un queso así todo bonito.
lo tuvimos que cortar en cortes, ¿no? Yo en el fleshing, mi compañera creo que en charcot, para poder estudiarlo. Estudiábamos de amanecida, nos íbamos a una casa con el formol ahí, con los alfileres, ¿no? Viendo dónde está el globo pálido, el cuerpo calloso, y toda una estructura, y toda una madrugada. Es así como estudiábamos en un grupo, ¿no? Grupo de 5. Generalmente éramos Mariela Romero, que la voy a mencionar ahora, Verónica Cervantes, Roxana Olarte, saludos, Fanny Mateos, ¿no? Y David Alcántara, que ahorita es médico, que él nos paraba molestando porque él era muy bueno en matemáticas. Usted nunca aprende, me decía. Sí me acuerdo. Y había otro que también, ya ahora es médico también. Entonces, estudiábamos así de amanecida, y en una ocasión, ¿qué sucede? Veníamos de Los Olivos, en la ruta de la 73, esos ómnibus blancos, donde tú te sientas atrás, el cobrador estaba atrás, y atrás es un desnivel, ¿no es cierto? Y entonces llega mi baldecito con mi cerebro, y en una dormida que nos dimos se cae el balde, se abre el balde, se cae el formol, se derrama, el cerebro cae en partes al costado del cobrador, la gente llena, porque el examen era a las 8 de la mañana, y te imaginas llena, y lo único que yo veía era la gente llorar por el formol, ¿no? Todo el mundo con los ojos rojos, lagrimosos, y yo lo que más tenía miedo era que nos echen la culpa de terroristas, porque el formol con la bomba lacrimógena o cosas así, o sea, era una cosa que dije, ahorita nos hacen algo, y era terrible porque se cayó el cerebro. Yo, avergonzada, dije, oh, me van a hacer lavar el carro, mi examen, el profesor, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y me acuerdo de Marielita Romero, que era una de las personas más ecuánimes, más centradita, y se puso los guantes. Un ratito voy a recoger el cerebro. Los señores muertos, bajaba la gente, era terrible. Nos bajaron, nos botaron, menos mal, pero ya estábamos cerca de la Uruguay, o sea que ya no era mucho el tráfico, pero de verdad fue coloquial, ¿no? O sea, algo raro quizás, pero no perdimos el cerebro. Marielita recogió por suerte mi cerebro. Esa es una anécdota, y como te digo, lo hemos vivido, y desde ahí empieza, creo, mi historia con la neurorehabilitación, ¿no? El hecho de haberlo disfrutado, vivido, prácticamente tenerlo así in situ, o sea, es la primera etapa, ¿no? Es la primera etapa en la que yo tengo ese encuentro, y sobre todo ver cómo el docente, el doctor Carranza, narraba los casos clínicos. Yo recuerdo una vez que también estábamos viendo cráneos, ¿ya? Porque él nos enseñaba placas radiográficas, él no se limitaba, nos enseñaba a ver placas radiográficas, todo lo que es de neuro. Y en una de esas ve la de Luis Alberto Sánchez, que él es aprista, y casi se muere. Esta placa es mía, yo he sido su médico, terrible, porque él era aprista a más no poder, ¿no? Entonces, y él también lo vivía apasionadamente, entonces eso te contagia a los docentes, ¿no? En el pregrado, el único que marcó mi historia realmente, ¿no? En cuanto a lo que es el trabajo, pues, con la parte de neurorehabilitación. Luego, ya pasan los años, no creas, tuve una etapa muy crítica en la universidad, que fue, jalé un curso, pero no jalé por jalar. Yo entonces, ¿qué sucede? Yo no tenía difícil. Tú me dices, ¿qué curso ha sido difícil para ti? No tenía un curso difícil así fuerte, no. La verdad no. O sea, no era la mejor alumna, pero no es que me haya hecho catalaje filosofía, no, o sea, como digo, no era complicado. Pero ¿qué pasa? Patología, me acuerdo, nosotros primero teníamos el primer examen final y salía las preactas, no sé si te acuerdas. Sí, sí. O sea, era en la primera nota y se pegaba en las paredes. En las paredes. Preactas, ¿no? Sí. Las paredes, estaban tus notas, ahí tú mirabas, ya probé. Entonces yo probé con 13, recuerdo, 13 o 12 en patología. Y me voy a Chanchamayo en mis vacaciones bien rica, bien tranquila yo. Ya. Cuando me llaman, no había teléfono tampoco en ese tiempo, yo no tenía. Pero por ahí me entero, me dice, yo van a jalar en patología. Pero si yo estaba en mi preacta con 13, porque salgo y salí con 6, me vine a Lima para hablar con el profesor, y me habían puesto un porcentaje de inasistencia que no era, ¿no? Entonces tuve que hablar con el profesor, pero lo peor no era eso, sino que lo mismo me hicieron a mi amiga, mi mejor amiga, que es Roxana Florentini, también le hicieron lo mismo. Entonces, como cuando yo voy a averiguar, me dicen, ya, a ti te podemos aprobar, pero a ella no, porque ella le gritó a Carranza, porque ella sí le gritó al profesor Carranza. Ella se atrevió a levantarle la voz, ¿no? Tuvo un problema con él, y él era el tío.
Y bueno, me dijeron, a ti te probamos allá, pero bueno, ya me conoces, o somos las dos o no somos ninguna, ¿no? O sea, no se preocupe, yo no salgo sin ella, ¿no? Porque era mi amiga, era el mismo caso, o sea, no estábamos de prueba. Así que llevé, me acuerdo, es el único curso bueno, no jalé por un año ni nada, porque ahí tenía que hacer un examen y lo salvamos, ¿no? Y de ahí no tuve curso, el que menos me gusta ver agentes físicos, terrible, el profesor terrible, no quiero ni mencionarlo, la verdad, terrible, ¿no? Una cosa que no sé si de ahí no me gusta, no la entiendo, pero esa fue la peor experiencia en mis cursos, te puedo decir, ¿no? De agentes físicos, no fue bien manejado. Me tanto así que en uno de mis exámenes me hicieron dibujar una bobina. Dibuje una bobina. Yo, ¿qué mismo? Ese es el examen. Yo, Sí, sí, terrible, creo. debes acordarte. A mí también me tocó, creo, y el foco no sé qué, el electrodo no sé cuánto, sí, sí, El microondas, sí. ¿no? ¿Te acuerdas? No, el microondas, ay, no Claro. sé, ya ni sé, no, El tablero de control, ¿dónde presionaron on y off? ¿sí te acuerdas? Sí, 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 sí. También lo conoces, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, terrible, porque ahí sí dije, esto no va conmigo, ¿no? Dije, no va conmigo. Y en cuanto a las prácticas, yo iba a dejar la carrera. Yo el cuarto año tuve también otra pésima experiencia con un examen, ¿no? Un examen de práctica ya en un hospital, con uno que ahora también es amigo, licenciado, donde me toman el examen con un papelito donde decía qué es lo que hace, ¿no? Lo que el médico manda, ¿no? Entonces, fue la primera experiencia brutal en mi vida, porque de verdad, me acuerdo clarísimo que era un esguince, algo así, y que la orden del médico era poner compresas frías y ultrasonido. Entonces, pero ya no había inflamación, o sea, por teoría tú sabías que cómo los iba la inflamación, yo decía, pero no hay cómo lo vamos a poner rojo. No, por eso dice el médico. Uy, Dios mío, vine con dolor de cabeza, terrible. No, fue una cosa que me puse a llorar aquí en la casa y que papá, yo no quiero trabajar, yo no voy a trabajar de esa manera, no me gusta, no es para mí, yo no quiero. Y era terrible porque estaba en cuarto año. O sea, el siguiente era mi internado. Entonces, horrible porque yo no me consigo trabajando de esa manera, ¿no? Que me digan qué es lo que tengo que hacer y que si en ese momento la evaluación va diferente y que tengo que hacer eso porque me ordenaron hacerlo. No, entonces me acuerdo que me dijo, bueno, Ivana, me dices, mi mamá, mi papá, si no quieres, bueno, pues no, pero también quien deja una universidad al cuarto año, yo estaba por terminar el cuarto, pero ya estaba decepcionadísima, entonces dije, no va conmigo. No, las prácticas en neuro no eran lo que son ahora, porque todavía el GOBAT estaba evolucionando. En ese momento el GOBAT, por ejemplo, era facilitación, técnicas de facilitación. Inhibición también, Para ¿no? las personas de mi época, no sé si te acuerdas que era que cogías la cabeza, Sí, flexionas, la rotas y sale un rotas, pie ajá. y sale otro pie y que lo vas a hacer gatear así. Dios mío, decía, ¿cómo va a hacer eso con un paciente? O sea, ya no será. O sea, era la evolución del GOBAT, no es que esté mala, sino que en ese Claro, momento es estaba parte de, evolucionando. ajá. Entonces, pero era una cosa que no era de creer, ¿no? Entonces no había algo que me jalara como tal, como algo fuera de para yo estar, ¿no? Entonces decía, ni esto, ni esto. La verdad no, lo que más me gustaba en ese momento, me acuerdo, era biomecánica con el licenciado Pinzás. No sé Ok, si lo sí, sí, llevaste con sí. él. Sí, Me sí. encantaba cómo analizaba la biomecánica, las ayudas biomecánicas, ¿no? Ayudas, Él claro. todavía está vivo, él todavía trabaja en los ortopedias WON. La verdad sería bueno invitarlo también, Juan, Ok. porque de verdad que con él era muy, muy bonita el análisis de la biomecánica que él hacía, ¿no? Entonces, él me llevó teoría. Y bueno, así fue, yo dije, bueno, dejo, y para mi internado, ¿qué pasó? Ya no sabía dónde. Yo estaba en mi casa, me acuerdo y dije, ¿ahora dónde voy a ir? ¿Dónde? Me voy a policía, ya tú tenías referencias, ¿no? De que por allá vas y te dejan trabajar y que no sé cuánto y que yo a los agentes le corro. Yo hasta ahorita no sé de agentes físicos, le corro al 1000 por 1000, ¿no? Entonces, me acuerdo y ese día estaban dando examen en linear. Entonces, Ya. yo estaba aquí en San Pedro de Vigancho, tirada de mi cama, no sé a dónde, y me dicen, no, pero ¿dónde? Y nosotros siempre conversamos de la familia, ¿no? Me dicen, pero ¿cuál es mejor? Bueno, línea R, todo el mundo pelea la plaza de línea R, ¿no? Línea R bien pedido. ¿Y cuándo es el examen? Hoy día.
hoy día, pero vamos, y en la combi, porque mi papá llegó acá, cuando llegó a Lima, empezó a manejar combi, y en la combi me llevó a dar mi examen, ¿no? A INR. Y me acuerdo incluso uno de los temas de ingreso era biomecánica, y a mí me gustaba mucho esto, y ahí marca mi historia, ¿no? Pero más que el INR como tal, y ahora sí hago una mención muy especial a la licenciada Magda Alvíquez, ¿no? En realidad, si bien es cierto, hay muy buenos profesionales, lo bonito de ella eran que eran autodidactas, o sea, los colegas, nada que, no, me voy a tal especialidad, yo soy especialista, ¿no? Cosa con lo que yo discrepo mucho, el título no hace al profesionalismo, ¿no? Ellos eran autodidactas, ellos se comían los libros, era increíble cómo tú podías debatir ahí, era increíble cómo tú podías hacerle frente a los médicos, ¿no? Con buena teoría. Claro, ahí Entonces, de disculpa que verdad, te corte un ratito para hacer una pausa, o sea, y todo el mundo debe entender, y más esta nueva generación de futuros colegas, es que en esos tiempos salíamos del terrorismo, ¿ya? La economía del país era mala, ¿ya? No había terrible. opción, o sea, la gente que venía pues de pueblo, de provincia o de Lima, ¿no? Niveles medio, bajo, pues no tenían recursos para ir a hacer especialización. O sea, sí existían especializaciones afuera, ¿no? Incluso acá en Perú no había libros, ¿no? Era muy escaso el poder acceder a los libros. Las Y copias, las ante, copias. ajá, y ante eso hubieron muchos colegas que fueron los profesores de ese tiempo, muy autodidactas, se aventuraron a estudiar, a analizar. Si por ahí había suerte que alguno salía al extranjero, traía algo nuevo, compartía. Bueno, los que compartían, siempre hay de todo en esta viña del Señor, y se podían hacer grupos de estudio, de aprendizaje colaborativo, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de ese contexto, ¿no? En la actualidad ya es diferente, o sea, hay chicos que han sido nuestros alumnos, quizás si ya han salido al extranjero, están en Alemania, en Holanda, han regresado, han hecho 2, 3 especializaciones porque el ámbito es diferente, ¿no? Bueno, para hacer ese contexto nada Sí, más. no, está perfecto lo que me dices. Y otra cosa también, que la terapia no había evolucionado mucho en otros países, o sea, era nueva. O sea, no había mucho que aprender tampoco, entre comillas, porque estábamos como que por todos lados estaban surgiendo muchas cosas. Por ejemplo, mucho la licenciada Elisa Quesada, también de verdad que la recuerdo, muy buena base en ejercicios terapéuticos, ¿no? Y nunca voy a olvidar ese tema, por ejemplo, de que decía, el que sabe ejercicios terapéuticos va a entender cualquier metodología, ¿no? Sí. Y me acuerdo del libro, Uh el -huh. Gardiner, el de ejercicio terapéutico, o sea, ahí aprendí lo que es palancas, planos, sé que es la interapoyante, la interpotente, los cambios de palanca, y realmente de ahí nace todo, o sea, nace el FNP, nace, de ahí nace todo. Entonces, el tema, nosotros hemos tenido la suerte de tener buenas bases, semiología del sistema nervioso, fisiopatología del sistema nervioso. O sea, imagínate llevar todo un año solamente de sistema nervioso y todo otro año de fisiopatología, o sea, todas las patologías, ¿no? O si no, también lo que te digo, ¿no? Ejercicios terapéuticos como tienen que ser. Entonces, yo creo, y ahí vamos a comenzar a ver un poquito más en cuanto a algunas deficiencias que de repente se están marcando ahorita, ¿no? Por ejemplo, yo tengo claro los libros que he usado. Yo pregunto si ahorita los jóvenes de ahora tienen claro un libro, no lo tienen, porque no es un libro lo que estamos leyendo. Son copias de copias, refritos de refritos, de diapositivas, nos vamos a lo más rápido, pero antes no, antes tú marcabas tu libro, el Dano, por ejemplo, en fisiología, el Chusí en anatomía, ¿no? El Snell, o sea, eran libros que hasta ahorita yo me acuerdo todos marcaditos y lo leía. Yo andaba con mi Daniels, no, el Daniels es lo más básico. A mí me encantó el Kendall, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Daniels, la COP, Kendall. Y el Kendall me encantaba, ¿por qué? Porque el Kendall decía, por ejemplo, si hay una lesión en el glúteo medio, ¿cómo es la marcha? O sea, como que ya te visualizaba cómo es esa patología, cómo te va a dar la marcha. Entonces, yo me acuerdo, hasta el circo me iba, porque iba al circo con mi libro y me ponía de asiento comercial y ponía a leer. O sea, era un encanto de leer origen, inserción, inervación. Era un encanto porque lo que leíamos lo practicábamos con los alumnos, ¿no? Entonces, yo creo que eso, y rescato muchísimo yo del linear, porque vi mucha gente muy autodidacta de todo, de todo. Yo, por ejemplo, había un danés que era solo para postura. Yo eso no lo había visto en otro lado. Entonces, ahí empezaba la fiebre del Castillo Morales, ¿no? En ese momento empezó el Castillo Morales, se puso en boga, ¿no? Las cadenas musculares, se puso en boga, tanto así que
me permitió trabajar a mí con eso en el tema de parálisis facial. Entonces, era todo un invento, todo el mundo innovaba, todo el mundo estaba en boga, y de verdad que eso te contagia, ¿no? Algo que también, bueno, la profesora María Ruiz, no sé si tuviste, oye, verdad, me he podido visitar, no la he visto ahora último, ella es de San Marcos, por ejemplo, ¿no? Ella también estaba en niños, era verla, su cajita, ella también con su niñito ahí sentadita en su colchoneta, y cómo los residentes de medicina de rehabilitación estaban ahí escuchando, y cómo ella hacía una clase maestra del niño en sí, ¿eh? No de la patología, porque si hablamos de la patología, todos caemos, pero era del niño, ¿no? Entonces, nunca voy a olvidar, Juan, un caso de una niña hipotónica que le habían dicho que era un síndrome síndrome hipotónico, hipermovilidad y no sé qué cosa más. Y ella decía que no, que era una distrofia. Entonces hizo todo un análisis, se sentó, todo un análisis clínico muy bonito, lo sentó a la residenta, dicho y hecho, era una distrofia. ¿No? Tenía sus libros, porque había unos libros bonitos, me acuerdo de distrofia también, hasta me acuerdo el color y todo, y hizo, y de verdad, lo mandaron a la neuróloga y era una distrofia. O sea, mira la diferencia de un cuadro hipotónico a una distrofia muscular. O sea, acá lo trabajo más cómo puedo perjudicar. Y lo más triste, que en ese momento que yo hago el internado, a mis colegas de ella les quitan las historias clínicas, ¿no? Yo estuve en esa transición donde ellos tenían la historia y de un momento a otro tenían el papelito mágico donde decía RDP, retraso de desarrollo psicomotor, y qué es lo que deben trabajar. Y ya no tenían acceso, así como antes, a las historias. Que sí podían hacerlo, pero todo un trámite. Entonces, eso también era el ver cómo pasan, o sea, cómo se empoderaban los de terapia física en el INR, porque se empoderaron muy bien. La licenciada Gina Candela, olvídate, o sea, hablando con el médico, su bendita escoliosis, la estructural, que así, tal cual, que los ángulos, Dios mío, yo decía, qué bonito, ¿no? Entonces metías todo ahí, física, a su madre, te sentías importante realmente, ¿no? Entonces, me acuerdo de Lina Candela, me acuerdo de Pedrito Fajardo, que en paz Claro, descanse, sí, ¿no? Pedrito. Eran los hipertónicos, la licenciada Ruth Devoto, que estaba en Díaz, ¿no? Donde el Sí, en autismo días. estaba en ese momento, en Díaz, o sea, se posicionó, porque eran la licenciada Betty Morales, nunca me voy a olvidar, estábamos con un pacientito que se llamaba Cori el chiquito, y mira cómo es la vida, ese chiquito le dio como, tenía una hemiplegia, si no me equivoco ahora ha sido pues un aneurisma, algo por ahí, algo, la cosa que ha sido severa la lesión, pero ese chiquito, su papá era de Estados Unidos, que creo que estaba como que tipo marino, algo así, y cuando trabajábamos con el niño, estaba con la mamá, y la mamá le ponía el cassette del papá, ¿no? Cantándole con una guitarra, y le cantaba. Así trabajábamos la terapia en esos años, te hablo del 92. O sea, como ella desde ahí trabajaba la parte sensorial, así, codo a codo, y no, ni qué hablar, o sea, no era terapia. Yo siempre voy a decir, era era el arte de la terapia, ¿no? Con qué arte modificaban, con qué arte movían, con qué arte transformaban todo ese sistema neuromuscular, ¿no? Y como te digo, con Magda, tengo una historia muy especial porque justamente en el internado yo tuve un problema fuerte con el tema de una gastritis que no era común, era medio helicobacter, una de las tres capitas estaba bastante mal, estaba tan mal que dejé de ir cerca de 20 días, muy mal, o sea, yo estaba por dejar y me acuerdo, entonces esa rotación la repetí, le dije yo no lo hice bien y me tocó con Magda Albites, que ahorita está en Arrobaliati. Y la verdad yo ya tirada menos porque a nadie le gusta pues estar en esto, y me acuerdo que no sé qué edad viste en mí, vio algo que me dio un pacientito, una tetóxica, una niñita, una tetóxica, y ella era mi paciente, o sea, me dio un paciente para trabajarlo, avanzó muy bueno, pero ella obviamente me miraba, ¿no? Pero yo al ver cómo ella modelaba, o sea, y de verdad que cambió mi vida, ahí cambió mi vida, porque me dio toda la confianza, sentí que sí podía el trabajo, y la neuro, si me dices por qué me gusta la neurorehabilitación, porque nada está dicho, porque todo es cambiante,
porque va muy acorde con mi personalidad, porque para mí nada va a ser así rígido, para mí todo tiene que ser así, que fluye por acá, fluye por allá, entonces con mi personalidad encaja a perfección. Yo no me imagino trabajar en un ambiente de 4x4 y con algo muy establecido, ¿eh? No digo que esto sea mejor o peor, ¿no? Sino a mí, con mi forma de ser y todo eso, me encaja perfecto. Entonces, ahí es donde me enamoro de la neurorehabilitación y desde ahí no he parado, ¿no? Uh-huh. Y precisamente de eso, cuéntanos un poco tu experiencia. Ya egresas de la universidad, ¿por qué sitios has pasado primero, ¿no? ¿Qué lugares? Y después ya nos ponemos a hablar de algún caso. Uh-huh. Voy a decir que apaguen ese... ¿Te escuchas el carro? No, ¿No escuchas? no, Ah, ya, no perfecto. escucho. Dime entonces, ya. ¿Qué tal? Ya. ¿Qué me decías, disculpa? Que bueno, ¿qué pasó después, no? Ya egresas de la universidad, cuéntanos un poco por qué lugares pasaste de trabajo, ¿no? Principalmente, qué cosas hacías y después ya hablaremos un poco de casos clínicos, ¿no? Perfecto. Te comento, como digo, yo siempre creo en Dios, mucho en Dios, que mi vida ha sido marcada por Dios, definitivamente, ¿no? Entonces, yo termino a los cerca de 19 años, creo, claro, 19 años, 18, 19. No, la cosa es que salgo embarazada, ¿ya? Justo con mi título, bachiller y título en mano, ¿ya? Salgo embarazada y tenía mi hijita, entonces, bueno, la tuve a mi hija, su papá viajó, estuve sola prácticamente a Kiara, ¿no? El 99, y el 99 yo ingreso a trabajar al IRIE, al Instituto de Rehabilitación Infantil de la Policía, bueno, hacer el propaganda y así, ¿no? Eh, Digo, ¿por qué marcó Dios mi vida? Porque justamente yo pasé por un momento difícil, el hecho de una separación es bonita, ¿no? Cuando fue mi hija y todo eso, pero tenía mi enana, ¿no? De 3 meses nacida. Con 3 meses yo empecé a trabajar a vivir y llego a trabajar con niños. O sea, ya había marcado esta niña mi vida y ahora marcaba más. ¿Por qué? No tuve tiempo de llorar nada, no tuve tiempo de lamentarme de nada, porque tenía a mi hija sana, tenía a mi hija bien, y al día llegaban casos de casos, ¿no? Mamás en plena lucha, niñitos con parálisis cerebral, porque como es un instituto de rehabilitación, llevaban casos complejos, o sea, no estamos hablando de retrasos simple del desarrollo, no, niños con casos muy complejos, ¿no? Con hidrocefalia, con hemiplegia, con una serie de cosas. Entonces, yo creo que eso me dio una gran responsabilidad, ¿no? Tenía a mi hija como de 3 meses y empecé a recibir niños. Entonces, cuando yo recibía a los niños, no los recibía como cualquier niño, ¿no? Era un tema de... pero mucho antes de esto te comento, cuando yo salgo embarazada, como yo estaba con el tema del Helicobacter, se me bajó la hemoglobina a cerca de 8, poco menos de 7, estaba fortísimo. Tanto es así que me tuvieron que hacer una endoscopía estando ya embarazada. Dieron Dormonit, me dieron antibiótico y tú sabes lo peligroso que es tomar cuando uno está embarazada, todo eso. No tenía forma de hacerlo. Tomé Claricid, cosas fuertes, ¿ah? Entonces, llegó un momento en que a mí el doctor me dijo, Giovanna, tienes que hacer un examen para ver si tu niña está bien, ¿no? Y como nosotros nos habíamos comido el libro de embriología y genética, por el nombre, porque el curso que llevábamos era embriología y genética tal Sí. cual, todo un año completo, o sea, yo sabía que si yo hago algo al tercer mes de embarazo, puede estar con ciclopía, si yo hago, o sea, puede ser con amputaciones congénitas, ¿no? Porque todo eso va así a la par. Yo ya más o menos veía que en esa etapa en la que yo tomaba el medicamento y todo lo demás, que podía tener mi hija en ese, o sea, como cuadro patológico, ¿no? O sea, una poca relación. Pero me mandaron a hacer un examen complejo, que era en el San Bartolomé, me acuerdo. No lo hice, no lo hice, no me tomé, porque yo dije, igual no tenía valor, o sea, si pase, me diga lo que me diga, ¿qué iba a hacer? O sea, no le iba a gustar, no le iba a perder. No lo hice, había muchas posibilidades de que pase algo, y incluso me acuerdo cuando hice la ecografía, no le encontraba una pierna, que para mí era fatal, no le encontraba, pero sí, o sea, no quería soltar la pierna. Y bueno, para mí lo único que fue, porque fui a tu tierra, a Tarma, llorando, pero no te voy a mentir, porque yo pasaba por Tarma, pasaba por la Merced, fui al señor de Uruguay, Uruguay. con lágrimas en lo único que le dije y lo firmé, porque hay un libro en el señor de Uruguay, ¿no es cierto? Un libro donde tú pides tu deseo, y lo único que yo le dije, ni siquiera le pedí a Dios, solamente dije, si tú me permites que mi hija nazca bien, o sea,
mi vida entera a lo que tenga que hacer, ¿no? Y así fue donde, como digo, todo se acomodó, mi hija nace, y obviamente, como te digo, el compromiso con mis pacientes ha sido tal cual, o sea, y siempre le digo a los alumnos, se están entregando a su hijo, a una vida, te están entregando a lo más importante y lo más preciado. Entonces, cuando yo recibí a un niño para trabajar, era el compromiso que no tienes idea, o sea, y si por obvio no resultaba como yo quería, era una frustración tan fuerte. Yo creo que eso nos obligaba a estudiar, 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 y de ahí empecé una carrera fuertísima. Yo no soy millonaria, pero si hubiera invertido cada cartón, ahí voy a hacer cada cosa que hemos estudiado, tendría un montón de plata realmente, porque antes no ganábamos mucho. Por eso, para el público en general que nos está escuchando ahorita, nosotros no pasamos de 900 soles, 1500, me bajaron a 750. El IRIE no me movía por el plata, porque lo que sí me movía era porque nos daban la oportunidad de trabajar 1 hora por paciente, solo atendíamos 6 pacientes diarios, y ese era un privilegio tenerlo, porque era en tu momento donde tú ibas a aprender todo lo que podías, o sea, no tuve carga de pacientes, no, o sea, tenía toda la libertad para poder sentar, lavarme las manos, hablar con el familiar y hacer una vida como tiene que ser una vida en terapia. Entonces, y trabajábamos de lunes a viernes, eso me permitió Claro. hacer una maestría, ¿no? Porque yo hice la maestría en San Marcos, la primera maestría en neurociencia, entonces, porque sábado la maestría era jueves y sábado, entonces realmente se acomodó. Y bueno, ahí fue donde yo también, como te digo, ¿no? Recibir un niño era ese compromiso, era una cosa increíble, y convivir con ellos y con la familia, con cada mamá que tú decías, qué corta te quedas tú, ¿no? O sea, nadie, acá ningún niño se merece, y ninguna mamá tampoco. Entonces, acá era un tema, como yo les decía, es un tema de que cada uno lleva un aprendizaje, ¿no? Y a nosotros nos tocó dar lo mejor. O sea, era imposible no dar lo mejor. Era Sí. imposible no dar, ¿no? Sí, Uh-huh. Irie tenía sus cosas simpáticas, en Irie donde hemos trabajado juntos algunos años, y si bien es cierto, no había mucha carga de paciente como en otros lados, y particularmente yo aprendí un montón en Irie. Sí. Bueno, ahí te conocí también la primera, la primera impresión como que no fue agradable porque tú eres bien así, bien A drástica, ver, cuenta, ¿no? cuenta. Sí, y tú decías, ya chivolo, tienes que aprender. Y yo decía, ¿qué cosa? ¿Qué le pasa a este, no? Este, y bueno, pues, o sea, porque básicamente en ese grupo entramos puros chivolos, ¿no? O sea, en ese tiempo era chivolo, ¿no? O sea, no, ahorita no, pues, ¿no? Y era un poco decir, Sí, es esa, pero dijiste, ¿qué dice esta? sí, 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 o sea, ¿por qué le tengo que demostrar algo, no? No tengo nada que demostrar a nadie, ¿no? Pero después ya fuimos conversando y me acuerdo, me empezabas a hacer preguntas y yo, pero ya pasé mi examen de ingreso, ya, o sea, ¿para qué? ¿No? Y decías, y hasta que me dices, sí sabes chulo. Y yo, ok, y ya, y de ahí creo que nos hicimos patas, ¿no? Porque empezábamos a conversar, a discutir algunas cosas, ¿no? Y en ese tiempo, o sea, había gente, o sea, con las que podías conversar y aprender, ¿no? Con otras decías, no, bueno, hay cosas porque siempre los puntos de vista son diversos. Y eso era algo chévere porque cuando habían las reuniones clínicas cambiaba su opinión y se discutía, ¿no? Y ahí tenías que discutir bien, o sea, que hayas leído tu librito, que hayas investigado, ¿no? Y es lo mismo que yo le digo ahora a los estudiantes, ¿no? O sea, ¿qué me están hablando? O sea, ¿para qué me paporretean? Que me están metiendo floro. Cuando te toque una reunión clínica, nada de floro, tienes que defender tu idea, capa y espada. Si te equivocas, reconoces en qué te equivocas y reformulas. Si no, defiende tu idea hasta donde puedas, ¿no? Y fue un tiempo muy, muy bonito, ¿no? También muchos pacientes, mucho aprendizaje de habilidades blandas, ¿no? Porque no sabes la carga que viene la mamá, la carga con la que vienen los papás, ¿no? Que era un poquito raro verlos, pero habían papás que iban, ¿no? Los mismos hermanos, cómo se involucraban, y eso era un tema muy, muy bonito, ¿no? Muy bonito, y bueno, después, Trabajar con el familiar, ¿te acuerdas? Nosotros trabajamos y el familiar estaba ahí, ¿no es cierto?, claro, con nosotros. Lamentablemente yo tengo ahora, bueno, sí debe ser tú también tener eso de que ahora los colegas a veces no quieren que entre el familiar, ¿no? Y pasa, no, que no entre el familiar, qué duro realmente, qué injusto, ¿no?
pero para nosotros era maravilloso que esté la mamá ahí, trabajábamos con ella, de verdad lo disfrutábamos. Yo digo de Lirie, reconozco mucho también el tema de que estuvo María Quispe. Me acuerdo, hasta ella se acuerda que cuando postulamos, dice que yo era una metiche, que ella es un poquito menos sociable, y yo estaba con miedo porque tenía 21 años, 21, estaba chiquilla, 21, y yo me moría de miedo, y ella me decía, oye, ¿por qué esta chiquilla no se va, no? Qué antipática. Y yo seguía acostada de ella, ¿no? Postulando, porque ingresar a Lirie no era cualquier cosa, o sea, era Claro. exámenes tras exámenes tras exámenes, o sea, yo me acuerdo cuando entramos, habían como 40 y tantos postulantes, en la primera vez que entramos, porque dirías, era hermoso, o sea, tenía todo lo bonito, tenía todo lo importado, todo lo bonito, y tenía hidroterapia, piscina, era lo más bonito en ese momento, entonces, y yo pues ahí salíamos de una, y entonces, y me acuerdo mucho de la doctora Flor Bernardo, que en paz descanse, el doctor Ruiz, ¿no? Médicos rehabilitadores a carta cabal, a carta, y en nombre de ellos, de verdad, no suelo pelearme con los médicos rehabilitadores, de verdad, cómo nos han apoyado un montón. Y me acuerdo que ella le dijo a María, no la dejes a Giovanna, pobrecita, está muy chiquilla. Y ella me decía, que es madre de familia, que la voy a estar cuidando, que no sé cuánto, que me acuerdo. ¿También te cuida a ti? Si tú eres mamá, yo no soy mamá, me decía, me acuerdo clarísimo. Pero ella me enseñó, porque ella ya tenía maestría, y ya había hecho sus alumnos en provincia, yo no, yo estaba haciendo el equivalente recién. Entonces, tú vas copiando, ¿no? Tú vas copiando lo bueno. Patti Peralta también ya había hecho su maestría. Entonces, y como que eso te va jalando, ¿no? Ella hizo maestría, y yo, ¿qué es maestría? Ah, yo también quiero maestría. Hice neurociencia. Juntas hicimos equinoterapia, me acuerdo, Verónica, ella y yo entramos a equinoterapia en la Cayetano, que hicimos un bonito, también salió. Entonces, es como que todos nos jalábamos. Por eso cuando tú llegaste, como te sentiste eso, ¿no? Porque todos nos mirábamos, Carlos Cigarán, todos estamos en la misma situación, salvo una persona, ¿no? Que ya está, ¿no? Pero todos pero todos estábamos en el mismo, al mismo, o sea, un poquito más, un poquito menos, pero al mismo ritmo, en el mismo canal. Todos eran un orgullo y la verdad todos están bien posicionados ahorita, todos están trabajando muy bien, en diversos lugares muy bien, pero una muy buena competencia, muy buena, o sea, era un orgullo estar ahí, de verdad. Sí, la verdad que sí, ¿no? Yo cuando postulé habían 25 y solo era una plaza, ¿no? Bueno, que tuve la suerte, o no sé qué, de ganarla, ¿no? Y era eso, pues, o sea, cuando entran, como que todos te miraban como bicho raro, ¿no? Y como era el nuevo, ¿no? Era el nuevo, decía, ¿y estos qué tienen, no? O sea, entendía el hecho de que eran muy competentes y todo, ¿no? Y decía, ah, sí, 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 ¿no? Pero bueno, picón, yo sí soy picón, eso sí, y no me dejaba amedrentar ni pisar, ¿no? Pero eso también a mí me hizo aprender, ¿no? O sea, contigo, con María me hubiera gustado conversar más, ¿no? Porque María sabía un montón, ¿no? Un cerebrito, claro, o sea, sabía un pero María era montón. muy reservada, ¿no? Entonces, nunca llegué a conversar bien con ella. Tú eres viva, no me decía, tú eres viva, porque siempre lo bueno de Mari, que te reconoce lo que tú eres también, y me decía, porque si íbamos juntas, a Castillo Morales íbamos juntas, pero cosas, o sea, como que estábamos en lo mismo, y yo me podía dormir en la clase, Juan, porque me quedaba dormida, pero respondía muy bien, o sea, tengo muy buena memoria, entonces me decía, yo tengo que estudiar 3 veces y tú en un ratito aprendes, María, ¿no? Entonces, yo eres viva, ¿no? Tú me miras a trabajar y rápido estás aprendiendo, tú aprendes de los demás. Sí, yo aprendo de los demás. Y me alegré. De verdad que es maravilloso. Ana, ella tiene mucho que dar, es una profesional bastante competente, con mucha información. Y la verdad, escucharla es maravilloso, ¿no? No todos creo que... No todos tenemos esa suerte. No tenemos la suerte, sí, para mí, un día nos hemos amanecido, por ejemplo, leyendo todo el CIF. Lo hemos leído acá en mi casa. Nos hemos de amanecida, ¿no? Y qué bonito análisis, ¿no? Oye, esto es así, ¿no? Yo también me sentí un poquito en otro nivel, porque ya estando en el San Isidro también aprendí más cosas y todo. Y era bonito, ella también, ¿no? Ha hecho, por ejemplo, movimientos generales, me acuerdo, cómo ella está en la UCI, escucharla también es maravilloso. Entonces, como digo, ya hacer esto sería bueno hacer como una práctica, ¿no? Retroalimentarnos, porque no los libros no son todo realmente, al contrario, creo que ya estamos en la capacidad
de poder cambiar las páginas de los libros también, ¿no? Claro. Entonces, sí, no, maravillosa diría. Después el libroterapia, pues, ¿no? La piscina. Nosotros rotábamos juntas con María, ya vamos a ir, nos vamos a ir juntas, vamos a estimularnos temprano, sí nos íbamos juntas, nos rotábamos juntas y todo, porque teníamos que rotar en los ambientes. Lo que sí no me gustaba era su motricidad, o sea, no era mi arte. Claro, claro. Ahí entraste tú, pues, ¿no? Claro, yo Tú, entré a estaba psico. Chelita, Katy Rodríguez también, ellos eran los que eran los más fuertes de psico, ¿no? Claro. Sí, una etapa muy bonita, diría. Y después de ir, ¿por dónde fuiste? Después de eso, pasé por una crisis existencial. ¿Por qué? Porque nosotros entrábamos trabajando, nos pagaban 1.500, me acuerdo, y no nos pagaban beneficios laborales. O sea, no, yo no sabía de eso hasta que una de las colegas dijo, no, y están abusando de nosotros, que entré una FIL, no sé si es una FIL en ese entonces, me hice el trabajo, y hicieron una inspección, tuvieron que ponernos en planilla, pero para ponernos en planilla nos bajaron el sueldo tremendamente, ¿no? Llegamos a ganar 750 soles. Claro, yo entré con ese Mira, de sueldo. 1.500 a 750. Entonces ahí esa crisis fuerte, más que económica, yo tenía, me acuerdo, ya estaba con mi Toyotita, con mi Starlet, ¿no? Que iba con carro, y me acuerdo clarísimo, decía, a María, no importa, igual voy a venir con carro, nadie me va a quitar mi gasolina, entonces cosas así, ¿no? De la dignidad. Entonces era un poquito ya, en el momento, pero yo no era de cambiar, ¿eh? Yo no soy, como te digo, María era la que más pensaba, no, ya me voy, me voy. Y algo que a mí me dijo ella, y la verdad me llamó mucho, mucho la atención, y que también lo recomiendo a muchos de ustedes de repente, dijo, yo estoy acá, hemos entrado por la puerta grande, estamos en la puerta grande, porque de verdad no éramos cualquier profesional, no caigamos, y decía, antes de caer, porque ya nos íbamos desmoralizando, ya llegaba el momento que decía, ya, menos mal que no vino un paciente, mejor me echo por acá, ay, que no venga otro paciente, que no venga el otro, ¿no? Porque antes era disfrutar, ya en ese momento como que, si ya no venía un paciente, qué bueno, me tiro en la colchoneta, un lado, ¿te das cuenta? O sea, y llegó un día que dijo ella, ¿no? Y me dijo, yo no me voy a ir por la puerta falsa. O sea, ya no di todo lo que pude y yo me voy por arriba, ¿no? Y eso es algo que me hizo pensar mucho, porque en realidad, si tú ya no te sientes a gusto en un trabajo, si ya no sientes que vas a dar, no te hagas daño tú mismo, porque si has luchado por tener una buena posición y un buen reconocimiento, hay que saber salir con la frente en alto, ¿no? Hay que saber renunciar. Y ya no era lo nuestro. Entonces, ya ella renunció un poco antes, creo que unos días, y yo entraba en mi carta de renuncia y me acuerdo que estaba el coronel, el doctor Zapata, lindo, el ¿Ya? doctor Zapata, el director. Pero para eso ya habíamos, pues ya estaba en juicio, o sea, estábamos, ya estaba, no estábamos, ya un grupo los estaban sacando, creo, ¿no? Ya estaban que los sacaban, los hacían renunciar. Entonces, yo me acuerdo que yo ponía mi carta de renuncia y el doctor Zapata me decía, Giovanita, no, por favor, hoy día voy a hablar con el comandante para que le suban su sueldo, pero no te vayas, por favor. Él nos tenía mucho aprecio a María y a mí y a todos los que trabajamos ahí en realidad. Y, y de nuevo sacaba mi carta, de nuevo metía, de nuevo sacaba mi carta. Hasta que un día el doctor Zapata se fue, ya no estaba, dejé mi carta y me fui. El día, no avisé ni un día más, ni un día más, simplemente dejé y me fui, porque teníamos ese derecho de poder salir sin avisar. Y me fui. Realmente de ahí empezamos otra historia, pues se hizo juicio, por eso que también los que están atentos ahí, los que están ahorita contactando, ¿no? Las cosas no se mueven solas, ¿no? Y no hay que echarle la culpa a otras personas o a otras instituciones de cosas que no hacemos nosotros. Si no hacemos, no nos hacemos respetar. Si yo acepto un sueldo tan bajo y no reclamo, o sea, no digamos después quién va a hacerlo por mí. Entonces, yo de verdad, si estuve ahí, como dijo, en tema de comodidad y cosas, etcétera, pero cuando ya salimos y el tema del juicio, porque hicimos un grupo al juicio, yo me acuerdo que no tenía ni un recibo por honorarios, me acuerdo clarísimo saber, pero también la abogada dijo, ¿no? Acá tú no tienes que demostrar que estás trabajando, ellos tienen que demostrar que tú no trabajas. Pero hubo un error que cometieron, ¿no? En ese momento, un tiempo, nos hicieron firmar un memorándum por tardanza. Esa fue la soga del cuello, ¿no? Porque ellos no podían, o sea, escondieron las hojas, las firmas que hacíamos, pero ya el memorándum se pusieron la soga al cuello, ¿no? Porque no podían darnos por alguien que se salía, ¿no? Y ya, para eso, yo tenía ya pacientes particulares, sobrevivía bastante bien con los particulares, que es lo que nos movía realmente. Y me acuerdo que hice un curso con María también, de mujeres empresarias con Nano, ¿Ya? congresista que falleció hace Nano poco, Guerrero. ¿no?
Él tenía una empresa en la avenida Arequipa con el Barragán, que los he visto, dicho sea de paso, hace poco en el Congreso a los dos, Barragán y Nano, y hicieron un curso de mujeres empresarias. Vamos al curso. Pues damos felicidad de que eres una empresa y todo ese tema, ¿no? No somos empresas. Y algo bien claro dijo el Barragán, y te contaron varias historias y dijeron, ¿no? En las oportunidades, no, en las necesidades están las oportunidades. Otra de las cosas clarísimas que me quedó también grabado, acá el empresario es, o si tú eres hijo de un empresario por cultura, o si tú no tienes ninguna carrera. Porque si tú no tienes ninguna carrera, nadie te va a contratar, ¿no? No tienes, ¿qué haces? Empiezas a hacer tu propio oficio. Y son esas dos poblaciones son las que generalmente hacen empresa. Uno por temas de cultura, que ya lo tienes, y el otro porque no tiene con qué. Pero el que tiene un trabajo, lo dijo así clarísimo, y tiene trabajo, recibe un sueldo, generalmente no hace empresa, ¿no? Entonces dije, bingo, ahora sí renuncio a mi trabajo, me quedo sin trabajo y busco mi oportunidad. Y decía, y de verdad, antes de eso, Juan, antes de renunciar, yo tenía mi carrito y yo me robaba los letreros de mi papá de, no el taxi, sino ese letrero que dice Abancay, Colectivos, sí. Abancay De las de avenidas. colectivo, de las avenidas, y mi estaba era de doble puerta, o sea, no tenía cuatro puertas, aún así, mi papá renegaba porque se le perdían mi papá hacía taxi, pues, ¿no? Y se le perdían los letreros, y yo abancaba, yo llevaba, pero era poco antes, ¿no? O sea, no era mi práctica diaria, era como que tomar valor para lo que se me venga encima, entonces dije, ya, y empecé a hacer colectivo de las Flores hasta Parque Universitario, y de ahí me iba al trabajo, ¿no? Y dije, bueno, o sea, de hambre no me voy a morir, ya sé hacer colectivo, yo también he cobrado en la comida, pero he cobrado en la universidad, pero de colectivo o eso sobrevivo. Y aparte yo estaba estudiando psicología, entonces ya estaba, dije, ya no, terapia ya no. ¿Por qué dije no terapia? Porque yo creía que nunca iba a encontrar un lugar donde trabajar a gusto, ¿no? Porque para mí, ambulatorio y agentes físicos es ponerme así me paguen 5.000, 6.000, o sea, no era lo mío. Entonces, y generalmente las convocatorias son para ese tipo de trabajo, ¿no? Dolor. Y bueno, y ahí donde dejo, ya estaba estudiando, y dejé de trabajar, ahora estado de septiembre, renuncié, y dejo de trabajar, postulé, curiosamente, estando en el DIRIE, como en la vida, oye, yo te aseguro no pensé ingresar, tampoco pensé postular. Yo venía de esa crisis existencial, dije, ya, me importa Italia, pues, ¿qué voy a hacer, no? Y justo había también convocatoria para Italia, y yo me bajo en Cangallo para sacar mis documentos y llevar a la embajada. Y en Cangallo todo el mundo sacaba, ya rápido, copia, 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 que postular, postular. ¿De dónde? Y eran de terapia. Sí, es que hay vacante aquí en la Almenara, decía. Bueno, un jueguito más, por favor. Manda la Almenara. Así literal, dos jueguitos, un jueguito más, lo manda la Almenara. Pero yo, como te digo, para mí el seguro era ambulatorio. Y ambulatorio es algo que no va, no entra. Entonces dije, pero bueno, lo mandé, así pasó, y luego los puntajes eran buenos, lo que tenía, ella tenía la maestría, no había mucha competencia, estaba por arriba, me acuerdo que estaba con 21 puntos, algo así, y venía el examen. Y ese día del examen, Juan, nosotros nos estábamos yendo con el DIE a Chosica, nos estábamos yendo a pasear a un evento esos eventos que teníamos allá con los pacientes y todo eso, y en pleno grado, cuando pasaba el carro, porque pasaba por ahí, yo le digo a María, están dando María hice el examen acá. ¿Y no vas a dar el examen? Porque yo había pasado todo, varios exámenes y me faltaba el examen de conocimiento. Anda, tonta, bájate, da tu examen. Y así tal cual, bajo a dar mi examen. Tal cual, no es que yo fui, quise dar examen, no, bajo y doy mi examen. Y habían 3 vacantes, creo, yo quedé en el cuarto elegible, algo así. O sea, uno más de abajo y ya somos como que elegibles. Cosa que no ingresé ahí, pero ya terminé, empecé a hacer particulares, me dediqué a psicología y dije, ya acá me dedico a psicología, ya no a terapia, difícilmente, ya no regreso por tema ambulatorio. Y me llaman en febrero del seguro para ya ingresar a lo que es San Isidro Labrador. Imagínate, no fue, mira, si hay varas, si no hay varas, si se compran vacantes, yo no sé.
Lo único que puedo decir en ese día, así como con ingresé al IRIE, que sé que el médico que tenía su gente se enfermó y no fue, porque tenía su gente, y ese día se enfermó la de Dios, y no pudimos ingresar, no sé qué pasó en el seguro, que algo pasó, se abrieron más plazas, y gracias a Dios no las vendieron, o en todo caso nos permitieron ingresar a nosotros, ¿no? Entonces, y ahí esa es otra historia, pues, ¿no? Uh-huh. Ok, y ahora hablemos ya de la experiencia de algún caso que te haya marcado en toda esta trayectoria de trabajo que has trabajado, tanto con niños como adultos mayores, algo que te haya marcado, un caso clínico, sea la persona, sea la familia, el contexto en general. A ver, en niños me marcó mucho mamás. La mamá de Breno Arellano, que es una mamá que ya está en Argentina. Ahí empecé a distinguir dos cosas, Juan, que hay dos tipos de madres. Las madres que tienen hijos para exhibirlos, las mamás que dicen, ay, mijito, qué bonito, que es el primer puesto, que ay, qué linda, que va a salir tal, que va a salir por allá, que va a salir por acá, y que va a ser la mejor bailarina y que no sé cuánto, y la mamá que realmente quiere al hijo en la condición que sea. No todas son madres, y eso te lo aseguro, y ya lo sé por psicología, que hay un porcentaje, que no todas son mamás realmente, porque también me tocó mamás de niños especiales. Me acuerdo muchísimo de una mamá, de un morenito que era hemipléjico, una microcefalia, quizás no anastosis, que tenía un tipo de retardo mental y no escuchaba, y venía con las tetas, ¿no? Con las boobies afuera, bien toda apretada ella, pero el papá era un papá muy amoroso, y me decía, Giovanna, me decía, y va a caminar, y porque ya va a hacer su segundo año, va a cumplir 2 años y va a venir toda la familia y yo quiero que esté caminando. O sea, yo voy a hacer caminar a mi hijo para que lo vea la familia, y me dio tanta rabia, le digo, tu hijo ya está caminando, ya estaba caminando, hijo, pero prepárate porque tu hijo es sordo, prepárate porque tu hijo tiene retardo. O sea, ¿cómo le puedes dar, no? Entonces, y ella no era la que acompañaba. En cambio, la mamá de Breno, la mamá de Álvaro, la mamá de, ahorita Angie, que su hijito se cayó del 4º piso, Nicolás Ócola, se cayó del 4º piso, o sea, se cayó con un andador. No tienes idea el amor con lo que ellos han, en ningún momento, y me acuerdo clarísimo las palabras de Jimena, primero, me decía, Giovanna, yo voy a dar con todo a Breno este año. Breno se llamaba su hijito. Pero si mi hijo en este año no responde, yo paro todo. Porque es como que ella era luchadora de taekwondo, ¿ya? Era de Miraflores, me acuerdo, y era bajita. Y me dice, es como que a mí me dijera, Ximena, tienes que saltar un alto de 3 metros, y yo soy chata. Eso no es justo. Yo no le voy a hacer eso a mi hijo, ¿no? Si mi hijo no puede caminar, si mi hijo no, yo lo quiero así tal cual. Pero este año le voy a dar, pero no voy a vivir terapia tras terapia tras terapia gastando mi vida y no le voy a escribir a mi hijo. Me marcó muchísimo porque realmente, y otra cosa que me marcó, y porque yo le llegué a ir a su casa, era cómo ella presentaba a su hijo. Es inevitable que la gente lo vea, me decía, es inevitable que los niños lo vean. A mí me duele, a mí me incomoda, pero ya aprendí, me dijo Giovanna. ¿Qué hago? Yo llego con mi hijo y le digo a todos, les presento a Breno tiene parálisis cerebral, tiene esto, no ve, no camina, pero sí siente. Tanto remedio, nadie me pregunta, nadie murmura, nadie dice nada. Y me enseñó muchísimo, porque yo en ese momento era prácticamente madre soltera y con mi hija hacía lo mismo. Llegaba al colegio, ya una vez, ¿saben qué? Yo tengo esto, mi hija tiene esto, su papá no está, etcétera, etcétera. Santo remedio, porque así como les pasa a ellos, me pasa a mí, te puede pasar a ti mañana, y es mejor las cosas. Ella me marcó muchísimo, la mamá de Álvaro y la mamá de Angie también, ¿no? Todo ese sacrificio por sus hijos, ¿no? En el caso de niños. Entonces, en el caso de adultos, realmente, yo te voy a decir, me cambió la vida trabajar en neuroadultos, Juan, porque lo que no he conseguido en niños lo conseguí en adultos, ¿no? A pesar que el niño tenía buenos recursos, herramientas, tenía la equinoterapia, neurociencia, el Castillo Morales, etc., en adultos, la evolución del paciente en neuro, en agudos, porque yo empecé a trabajar en hospitalización, es increíble. O sea, no es un caso, son muchos casos que tuve donde el paciente en 20 días sale caminando, ¿no? Donde yo me puedo dar el lujo de decirte que no
no uso bastones, o sea, no saco pacientes con bastones, no saco pacientes con andador, y aprendí a cuidar mucho de esa etapa aguda, ¿no? El trabajo con la familia ha sido también maravilloso, trabajo mucho con la familia, tengo infinidad de casos, tengo un caso de un paciente que es de la Tuna Vicentina, que incluso me tiene agregada en Facebook, que me llama, me escribe, porque es de Tarma, Claro, la es de tuna la es de mi Tuna. colegio. Claro, él tiene su grupo y era una hemiplegia flácida, ahí lo tengo en Facebook, de repente lo reconoce. Y ahora ver lo que él tiene en su grupo y sigue haciendo lo mismo con las manos, o sea, es un hemipléjico, ¿no? Un médico que tenía una hemiplegia flácida, un síndrome de Pucher. Entonces, de verdad que un profesor de la UPN, un economista, que lo primero un día yo llego a su cama y estaba llorando, ¿no? Con una conducta pueril. Entonces, ¿yo qué apliqué ahí, Juan? Yo no soy, o sea, yo no soy terapeuta físico nada más, yo soy psicóloga. Entonces, yo empecé a trabajar mucho la etapa del duelo. O sea, yo hice el internado en el 2009, el 2011, yo hice el internado en el Almenara, y en 2011 yo me voy a Argentina a hacer el BOBAT. O sea, mira qué coincidencia todo, ¿no? O sea, hago la maestría que tiene mucho que ver con el BOBAT, mucho que ver con la neurociencia que tú y yo hemos aprendido, tiene que ver con el tema de la vida personal, del neocórtex y todo. Y cuando voy a hacer el BOBAT de Argentina, lo hice con Caramelo, para mí un excelente instructor. Y lo más bonito que hice en mi formación fue que compartí con terapeutas ocupacionales y terapeutas de lenguaje. O sea, no solo fueron kine, porque nosotros nos creemos la gran maravilla del mundo, discúlpame, ¿no? O sea, soy kine, yo me sé, y es pésimo, porque es cierto, nos falta muchísimo. Cuando yo tuve la oportunidad, y a mí en mi formación me juntan con un ateo, Carolina Serra, de Buenos Aires, fue la mejor experiencia que tuve. Y es más, vivíamos juntas, porque habíamos vivido juntos, y ver un paciente de la perspectiva de ocupacional, la perspectiva de terapia física, olvídate, mis 19 días bien pagados, mis 19 días bien ganados. Tuvimos una terapeuta de lenguaje haciendo boba, fue increíble. O sea, yo siempre digo, ¿no? El curso, el método no te da la formación, te la dan también los alumnos. Y el nivel que tenían ellos también era muy bueno. Entonces, regreso del boba, hago el internado en psicología en el Almenara, trabajo lo que es intervención en crisis como en psicología, en el momento donde la gente está muriendo, donde yo tenía que ir a decirle, ¿sabes qué? Puedes donarme tu corazón, puedes donar tal cosa, porque están muriendo y tienes que buscar órganos para donar. O sea, intervenir en crisis en la familia, tener ahí, de verdad que es lo que pasa a nuestros pacientes, ¿ah? Porque si tú dejas de caminar de la noche a la mañana, y de la noche a la mañana a ti te van a poner pañal, y de la noche a la mañana todo el mundo te va a manosear como le da la gana, eso pasa lo mismo. Sí. Y quizás peor, porque están más conscientes, ¿no? Entonces ellos, y nosotros no los abordamos así, los abordamos con un brazo, con una pierna, con una metodología, que tal punto, que no sé cuánto, qué agresiva nuestro trabajo muchas veces, ¿no? Y lo otro que aprendí en el internado fue con la psicóloga Gladys Villar. Yo roté mucho por lo que es me hice como 4 rotaciones en lo que es nefrología, nefro, donde te van a dializar. Entonces era similar, porque entrar a diálisis también es otra historia. Entonces me encantó mucho cómo hacía ella, ¿no? Tenía su computadora, tenía todo cómo es el riñón, cómo funciona el riñón, y te decía, mira, ven, siéntate conmigo, tu riñón es esto, ya no lo vas a tener, y la única oportunidad que tienes es la diálisis. Y te cambiaba la perspectiva, o sea, te educaba para que tú no estés pensando qué me va a pasar, qué me va a pasar. Ya no, ya está acá lo que te va a pasar. Esto vas a hacer. Entonces, yo empecé a hacer eso con mis pacientes. Yo empecé a educar. Yo empecé a intervenir desde ahí. Vas a estar 20 días, esto va a pasar así, tu cerebro está, tu cerebro tal cual, tal esto, vas a lograr esto, necesito tal cosa. Si tú te das cuenta, en neuro, los pacientes no preguntan. Yo no sé si en niños, quizás los mamás preguntan, pero los pacientes no te preguntan, se quedan calladitos. Están como en una etapa de shock. Del 100% que vengo trabajando desde el 2009, neurológicos, 12 pacientes diarios. Cada 20 días me cambian de pacientes. Y si yo veo el 100%, ni el 5% te pregunta y te dice, ¿y qué me vas a hacer? ¿Y por qué me estás moviendo? ¿Y para qué me estás cogiendo?
no te pregunta, pero si el hecho de no te pregunte, en su cabeza está ahí. Claro. Y si tú no resuelves esto, el nivel de ansiedad sube. Y si el nivel de ansiedad sube, van a ver el cortisol y cosas así que te van a impedir la plasticidad cerebral. O sea, Sí. estamos hablando de la plasticidad, de lo más importante. Claro, Olvídate, ni boba, ni cambio, no te va a servir. pero hay un tema interesante que gracias a esta evolución del BOBAT, ¿no? Gracias al tema del CIF también que interviene, cosa que no había, era en el proceso de evaluación, ¿no? Conocer las características de las emociones, de las motivaciones, de las intenciones del paciente para poderlas integrar en el plan de tratamiento, ¿no? Es decirle qué es lo que quieres a corto plazo, qué quieres lograr, ¿no? Algunos solamente quieren poder ir al baño. O sea, es enfocarse en tramos cortos para recuperar marcha o cosas muy parecidas, ¿no? Lo mismo que tú mencionaste, ¿no? El hecho de perder la capacidad quizás tan básica de ir al baño, ¿no? Mucha gente se siente terrible, ¿no? Con esa experiencia, ¿no? Y es algo que tenemos que ver. Y es algo quizás agradable que, bueno, yo también cuando hice la maestría en neurociencias dije, no, las emociones, tienen que estar las emociones ahí dentro, ¿no? Que tú lo viste con psicología también y bueno, ya lo traías desde neurociencia, ¿no? Sí, para mí fue encajar a perfección. En 2003-2004 hago la maestría en neurociencias y no voy a dejar de mencionar al doctor Pedro T. Cabanías. Tuve la bendición de que él me enseñó casi todos los cursos, porque fue la primera maestría, o sea, no había más docentes más que él. Entonces, él me enseñó todos los cursos, era increíble, maravilloso escucharlo y cómo analizaba cada concepto, ¿no? Entonces, ahí lo dije, no, definitivamente el trabajar con algo bien claro, ¿no? Él decía, ustedes han estudiado el cerebro por partes. Es más, el cerebro que tú estudias es el mismo de Juan, de Giovanna, de María, es el mismo, ¿no? Tiene cuerpo calloso, tiene puta, tiene todo. ¿Y por qué somos tan diferentes? ¿Qué es lo que no estudiamos? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Y ahí viene todo lo que tú has almacenado en toda tu historia, ¿no? Entonces, cuando yo voy al BOBAT y lo voy con un caramelo, era curioso porque justo había evolucionado el BOBAT. Y el BOBAT estaba hecho en función a tareas, actividades. Pero yo justo le dije a Caramelo, a mi instructor, ¿no? Me encantaría que conozcas a Pedro Ortiz, porque todo lo que tú me estás hablando encaja a la perfección con la neurociencia. Y me acuerdo clarísimo también con Caramelo, y ahí viene el punto, ¿no? Uno no trata la patología, trata el comportamiento motor del paciente. Y el comportamiento motor del paciente no es solamente músculo esquelético, el comportamiento motor está desde las emociones, desde el estímulo auditivo, pero no es un estímulo auditivo que a ti te va a producir lo mismo que a mí, no, va a producir lo que tú has almacenado en tantos años. Entonces, imagínate lo rico que es trabajar con un paciente neurológico, ¿no? Entonces, a mí me encajó eso, me encajó lo otro, y para remate, para mí, mejor buena suerte, voy a trabajar en un hospital donde están los pacientes aguditos, cuarto día, tercer día, quinto día, y donde solo me dicen, Giovanna, tienes 20 días porque ya el paciente a los 16 se está yendo. Y yo soy muy soñadora, Juan. O sea, para mí los retos son retos y no hay nada imposible. Sí. O sea, es una cosa, sueño demasiado, no dejo de soñar. Me puede estar aplastando un camión y sigo soñando. Yo creo que para mí el comercial que más hago en mi vida es Seguro Rimac, ¿no? Todo va a estar bien. O sea, para mí todo va a estar bien. Puede estar aplastando mi vida, todo va a estar bien, todo va a pasar. Entonces todo se acomoda, ¿no? Dios está conmigo. Un día mi hija me dice, Chavi, le digo, estamos ahora, que no sé cuánto, que la entrevista. Le digo a mi hija, mamá, tú estás con Dios, ¿no dices que Dios te ayuda? Sí vas a llegar. Y empecé con el carro, ¿no? Y una cosa que, o sea, siento que eso también, más que contagiar, si te das cuenta, están las neuronas espejo también, ¿no? O sea, si tú tienes esas emociones, también vas a hacer que las mismas neuronas se activen en el paciente, ¿no? Y eso es neurociencia, o sea, eso existe, ¿no? Hay exámenes que lo han demostrado y lo siguen demostrando. Entonces, yo ya no creo mucho en el tema de las vías, ¿no? Del tema de vías o trabajar, porque yo justo hablaba con un colega que es neuro y me dice, bueno, pero oye, que si la lesión está acá y que si te pone ya. Oye, si yo me pongo a dónde está la lesión, me quedo sin avanzar.
porque he visto cerebros que están totalmente destruidos, que han avanzado mejor que otros que están menos destruidos, ¿no? Entonces, y como dices, eso es lo maravilloso, ¿no? El cambio del BOBA también. El BOBA ya está en función a tareas, al comportamiento motor, qué hace el paciente. Ya no ves lo que no hace, ves lo que hace, ¿no? Entonces, es Claro, maravilloso. Yo pienso que la neuro es hay, lo más maravilloso que puedo hacer. por ejemplo, hay un dilema, ¿no? Por ejemplo, el Bobat, cuando, o sea, por ejemplo, tú y yo un poco después, ¿no? Vemos la evolución del Bobat, ¿no? Y ahora cuando se intenta enseñar el Bobat en las universidades es algo quizás más complejo, es alguna estructura mucho más dinámica y los chicos no lo terminan de entender. Y nosotros quizás sí, porque hemos pasado el proceso de evolución. O sea, los libros han ido con nosotros y hemos estado leyendo todos los libros que han ido en este tiempo, ¿no? Y un poco lo que dices, ¿no? No vas con las vías, ¿no? Pero bueno, yo te diría, bueno, por ahí, pero sí las utilizas, o sea, sí las integras dentro de tu pensamiento más global, ¿no? Entonces, si nosotros enseñamos, no sé qué tanto, ¿no? Seguir como estructuras, miren chicos, esto funciona así, la parte tal, pero después cuando pensamos en la rehabilitación tienes que pensarlo de manera integral, que toda la información se está moviendo, ¿no? Porque a veces cuando lo enseñamos así de manera dinámica, los chicos se pierden porque no saben, ay, ¿esto dónde estaba? ¿Cómo funcionaba? ¿No? Y cosas así. Y es muy, Claro, muy como que estás interesante. buscando dónde es, ¿no? ¿Dónde es? ¿Dónde se produjo? ¿Cómo avanza? Ajá. Y te perdiste. Claro, es lo mismo, por ejemplo, yo pongo el ejemplo más básico con el tono, ¿no? Cuando dicen el tono muscular, Ujú. cuando Sherrington, ¿no? Empezó con este tema, ¿no? La motoneurona, ¿no? Que es estímulo-respuesta, ¿no? La respuesta tónica, el reflejo miotático, ¿no? Pero, y yo les digo, chicos, esa es la versión más básica de definición del tono, ¿no? Porque ustedes ahorita empiezan a pensar, recuerdan algo, tienen emociones, se asustan, su tono varía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el tono se puede modificar en base a otras estructuras, ¿no? Entonces, no nos podemos quedar con ese concepto. Ese concepto era el más básico y chiquitito quizás para entenderlo. Ahora, de aquí, la definición se ha hecho todo lo que pueda suceder en emociones, en tu propio pensamiento, ¿no? Cuando empiezas a pensar sobre una actividad, tu propio cuerpo se empieza a hacer sus ajustes tónicos, ¿no? Cuando ves una película, incluso tu cuerpo tiene ajustes tónicos. Entonces es increíble, ¿no? El Pero eso tono es postural, pues, ¿no? O sea, claro, el tono muscular es la parte, o sea, como dice, la más básica, en el sentido que es más fisiológica. Incluso, ¿no? Yo me acuerdo una vez debatimos, no sé, por ejemplo, ¿qué es el tono normal, no? ¿A qué le llamamos tono normal? Y ahí llegué a una conclusión, no sé, conversación, digo, la normalidad la da la mayoría, ¿ya? claro, Entonces yo pienso que si tú te vas a la África, lo normal va a ser un tono relativamente más alto, porque los morenos tienen un tono más alto. Ese es lo normal ahí. Si tú estás en un tema donde la mayoría es blanquito, el tono normal. O sea, y eso me quedó bien claro, ¿no? La normalidad la da la mayoría. Pero el punto es que el tono muscular no define el comportamiento motor, lo que define es claro. el tono postural. Ujú. El tono postural es aquel que responde al estímulo auditivo. Por ejemplo, una persona que está en la sierra, que nunca escuchó un balazo, ¿ya? Un balazo. Y uno que está acá, que vive a punta de él, los dos caminamos y hay un disparo. ¿A quién va a aumentar el tono? ¿Quién va a mover? ¿Quién va a responder? Porque aumenta tu tono postural o te vas a agachar. Es el que ya tenemos el conocimiento de que es un balazo, pero la otra persona no. O por último, por ejemplo, tengo un Nintendo Wii, ¿no? ¿Cómo se llama? SPS, ¿no? Ese aparato, ¿ya? Si yo pongo ese aparato, te lo pongo a ti, lo pongo a la otra persona que no conoce ese aparato y le digo, oye, ¿sabes qué? El que termine primero se gana este aparato. O sea, una información visual que solamente es algo negro cuadrado, pero que interpreta, si bien ese te interpreta la parte occipital, pero lo que te da la referencia es tu neocórtex. O sea, si no te sirve, ¿qué te va a motivar? O sea, no te motiva en absoluto. Entonces, pero si estás motivado, todo cambia, como tú dices, ¿no? Tu postura, vas a querer correr, te vas a levantar. Muchas de las cosas, Juan, que yo he logrado con mis pacientes es con ese tipo de estímulo. Nico, lo único que yo uso del BOBA son los principios. Claro. 3 principios claves: puntos de apoyo, alineamiento y dirección del estímulo. 3 cosas claves. O sea, yo acomodo y muchas de las cosas que me resultan es justamente con el estímulo con el que le voy a dar.
tanto auditivo, tanto visual, si es una Coca-Cola, si es un café, si es una pilsen, callado, que sí, o sea, ese estímulo es lo que hace que el neocórtex se reorganice. No sé si tuviste la oportunidad en la maestría, pero a mí Pedro Ortiz nos enseñó con unos exámenes, con el SPEC, cómo el flujo sanguíneo era brutal cuando el estímulo era el adecuado. O sea, el flujo sanguíneo, o sea, estamos hablando de lo que queremos lograr. Entonces, ahí me quedó marcado muchas cosas, ¿no? O sea, no hay metodología. Por eso es que de repente el paciente demora en salir, ¿no? O sea, a veces tú dices, ¿por qué demora un mes, 2 meses? No, a mí de verdad, créeme, yo te enseñaré un video en algún momento que quiere, cómo el paciente, inicio y final, sin ninguna alteración. Otra de las cosas que he logrado ver en todos estos años es que la teoría te dice que tú pasas de la etapa flácida a la etapa espástica, ¿no es cierto? Y no es cierto, no es así. No es así. Tú puedes controlar muy bien en la etapa aguda esa parte de transición. Entonces tú puedes frenar eso. Yo ya lo he pasado, lo he vivido y lo tengo clarísimo. O sea, para mí la evolución de un paciente hemipléjico, si tiene buen nivel cognitivo, ni siquiera que no tenga fascia, pero que te entienda y que tenga las ganas, no es una marcha con bastón. No es así. O sea, mi mejor objetivo es una marcha totalmente independiente y una marcha donde el paciente pueda caminar, hablar y hacer miles de cosas a la vez. No que esté caminando y que cuando tú le hables se tenga que parar y conversar. Y luego otro paso y luego no, ese no es mi objetivo. Entonces digo, para mí no es andar. O sea, yo voy por más y sí se puede. Y en 20 días también se puede, trabajando con la familia. Claro, recuperando los automatismos, ¿no? Básicamente, porque usualmente es mantente concentrado en que estás caminando, ¿no? Cuando pierde la concentración se tropieza, cambia su paso, no siente nada, etcétera, ¿no? Y eso es No, y ahí complicado. cometemos un error, si te das cuenta, Juancito, y eso me enseñó también este caramelo, que nosotros mucho ordenamos. Por ejemplo, yo me acuerdo de mi paciente que me dio él allá en Argentina, era un medular y era un ERI. Y yo, siéntate derecho, apoya tu pie, no, más derechito, no te tires a ¿qué estamos haciendo? No te vayas a la derecha, estamos dando el estímulo cognitivo, o sea, le Auditivo, estás claro, quitando lo que él tiene que atender en la calle la para que lo use en propiocepción, su movimiento. Y claro. eso no es, porque si tú haces eso, no te pegues, ponte a la derecha, tírate para adelante, a mi cuerpo. Entonces, tú estás haciendo que este paciente cognitivamente, él camine con su parte cognitiva. Y eso es el peor error. Entonces, yo me acuerdo, él nos hizo una práctica, me puso unos tubos en mis pies y me tapó los ojos. Y, o sea, yo no tenía sensibilidad, pues no tenía sensaciones. Y yo me había sentado igual que el paciente. Entonces, me acuerdo que el carnal decía, Giovanna, ya, esos brazos, porque yo estaba así con el medular, o sea, ¡plum!, mis pasos ahí, porque no tenía información en los pies. Entonces, no era cuestión de ordenar y decir, párate bien, saca tu mano, era cuestión de darle la información para que el paciente simplemente retire las manos, ¿no? Si yo quiero que el paciente no se me vaya para atrás, no le pongas pues a una pared, pon una información adelante y se va a organizar. Si yo quiero que el paciente mire para este lado, tú colócate a este lado, no te vayas para el otro. O sea, son cositas tan simples, pero que podemos ganar mucho en un paciente neurológico, ¿no? Así es. Bueno, amiga, hemos pasado un momento Muchas muy gracias. interesante. Yo te decía, ¿ves? No te preocupes por el tiempo que vas a tener que va a faltar, ¿no? Y ojalá podamos volver a conversar, ¿no? Porque hay mucho que conversar. Bueno, es un placer siempre conversar contigo porque se puede hablar de muchos temas, tanto la parte política que nos constituye como fisioterapeutas, más sobre neuro, sobre educación que también solemos conversar muy seguido, ¿no? Y bueno, y diferentes problemáticas, ¿no? También problemáticas que pueden tener las mujeres, ¿no? Las terapeutas mujeres que tienen en ese contexto, ¿no? Los varones también que pueden tener otro tipo de problemáticas. O sea, siempre es bueno poder conversar de diferentes cosas, ¿no? Muy agradecido de tenerte aquí presente en esta entrevista. Esperamos poder volver a contar contigo en una próxima. No sé si tienes No, algunas palabras gracias. para despedirte. Sí, más que nada agradecer, me encantó, me he divertido, porque de verdad estaba un poco, o sea, ¿qué me va a preguntar? ¿Qué me va a decir? ¿No? Y nada, yo sé que viendo ahorita a veces uno no se da cuenta de toda la historia que hemos tenido, ¿no? Y ahorita me pongo a pensar y digo, wow, falta hablar del colegio, wow, falta hablar del otro.
y solamente dar gracias a Dios de la oportunidad de poder haber aprendido bastante y decirles también a los colegas, ¿no? Que nuestro campo es muy bonito, es grande. Ahorita estoy también en la dirección de escuela de la universidad. Es otra experiencia, la llevo con mucha intensidad, con mucha responsabilidad. Y tener a los alumnos del primer ciclo para mí es maravilloso, ¿no? Porque como que también me estoy contagiando de esas ganas. Yo según yo voy a cambiar el mundo, ¿no? O sea, eso nada me cambia, pero como que yo voy a cambiar el mundo y todo ese tema. Pero o ellos te contagian o tú te contagias, ¿no? Igualito. Espero que también tú, Juan, conozco también de tu trabajo, sé que estás bien metido en el tema de, ya no solamente el tema de psicomotricidad, también estás como docente, tienes proyectos importantes, entonces yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? Y que a cada uno que se quiera, que quiera mucho su carrera, que no envidie ni mire a los demás, yo creo que tenemos que darnos las manos entre nosotros, no hay que ser mezquinos, y sobre todo hay que tener el compromiso de que nosotros trabajamos con pacientes, no olvidemos eso, ¿no? Y por favor, un llamado grandísimo a los que tenemos una especialidad, ¿no? Que no se nos suba por la cabeza, que no pisemos huevos, que realmente estamos en pañales, que no seamos esa gente de repente arrogante, que porque tengo una especialidad o no sé cuánto, voy mirándolo, no. Yo creo que si bien tenemos una segunda especialidad, tenemos que demostrar, y es bien complicado, ¿eh? Bien complicado, bien complicado. Y nada, yo creo que estamos para apoyarnos, Pasito, cuando quieras. Ya, gracias por la invitación. Okay. Ya se pasó la hora. Ok, bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado en este momento. No se olviden, la otra semana también tenemos un nuevo programa, así es que los esperamos. Muchas gracias y nos vemos.